Cuando se menciona el nombre de Sara García, una imagen surge de inmediato en la memoria colectiva de México y de toda América Latina. La abuelita dulce, severa y entrañable del cine clásico, símbolo de la familia, del sacrificio y de la tradición. Durante décadas, su rostro envejecido artificialmente y su voz firme acompañaron a millones de espectadores en salas de cine y más tarde en la televisión. Sin embargo, detrás de ese personaje inmortal, se escondía una mujer compleja, fuerte, solitaria y marcada por decisiones difíciles. Sara García Hidalgo nació en 1895, en una época en la que México aún no imaginaba el impacto cultural que tendría el cine. Desde joven, demostró una personalidad firme y una ambición poco común para una mujer de su tiempo. Cuando el cine mexicano comenzó a consolidarse durante lo que más tarde se conocería como la Época de Oro, Sara García ya estaba lista para convertirse en uno de sus pilares fundamentales. A diferencia de otras actrices que encarnaban la juventud y el romance, ella encontró su lugar en la madurez, en los personajes que representaban la autoridad moral del hogar. Su imagen como abuela no fue un accidente, fue una construcción consciente, casi estratégica, que le aseguró trabajo constante, reconocimiento popular y un lugar privilegiado en la industria cinematográfica. Pero ese éxito tuvo un precio. Uno de los episodios más comentados y a la vez más perturbadores de la vida de Sara García fue su decisión de extraerse los dientes para interpretar papeles de anciana con mayor realismo. En una industria donde la apariencia lo era todo, ella optó por una transformación radical, definitiva, que marcó su destino profesional y personal. Este acto, que hoy se analiza desde una perspectiva casi trágica, la encasilló para siempre. Mientras el público la veneraba como la abuela ideal, Sara García veía cómo su vida privada se volvía cada vez más estrecha. Nunca se casó, no tuvo hijos, y con el paso de los años, su círculo cercano se redujo de forma alarmante. La fama crecía, la soledad también. Con el declive de la época de oro del cine mexicano, muchas de sus grandes figuras quedaron relegadas al olvido. Las nuevas generaciones buscaban rostros distintos, historias modernas, narrativas más audaces. Para Sara García, cuyo personaje estaba ligado a una idea tradicional de familia y moral, el cambio fue especialmente duro. Los contratos se volvieron escasos, las apariciones públicas disminuyeron, y poco a poco, la actriz fue retirándose a una casa antigua, ubicada en una zona entonces tranquila de la Ciudad de México. Aquella vivienda, que en otros tiempos fue símbolo de estabilidad, terminaría convirtiéndose en el escenario silencioso de sus últimos días. La casa donde Sara García pasó sus últimos años no era una mansión lujosa, ni una residencia acorde con el estatus de una estrella nacional. Era una construcción sobria, de arquitectura clásica, con muros que parecían guardar secretos y pasillos que resonaban con ecos del pasado. Vecinos de la zona recordarían años más tarde una presencia casi fantasmal, una mujer mayor, de paso lento, que rara vez recibía visitas. No había cámaras, ni homenajes, ni el bullicio propio de una celebridad. Solo una actriz retirada, viviendo entre recuerdos, guiones viejos y fotografías amarillentas. Con el tiempo, la casa comenzó a deteriorarse, el jardín quedó descuidado, las paredes perdieron color, y el lugar fue adquiriendo un aire de abandono que contrastaba dolorosamente con la gloria que una vez rodeó a su dueña. La pregunta resulta inevitable. ¿Cómo pudo una figura tan amada terminar sus días prácticamente sola? La respuesta no es sencilla. Algunos apuntan a su carácter fuerte, incluso autoritario. Otros hablan de conflictos con colegas, de disputas económicas, de una industria que consume a sus estrellas y luego las desecha. Lo cierto es que, cuando Sara García enfermó gravemente, no hubo una red sólida de apoyo familiar. Dependía de asistentes, conocidos lejanos, y en ocasiones, de la caridad silenciosa de quienes aún la respetaban por su legado. Sara García falleció en 1980,
a los 85 años, en esa misma casa, lejos del brillo de los reflectores. Su muerte no fue un evento mediático de gran magnitud. No hubo transmisiones en directo, ni multitudes en la puerta. Solo después, cuando la noticia se difundió, el país pareció despertar de un largo letargo emocional. Paradójicamente, tras su muerte, su figura volvió a cobrar fuerza. Sus películas regresaron a la televisión, su imagen fue revalorizada y su nombre volvió a ocupar titulares. Pero ya era tarde para ella. La casa quedó vacía. Con los años, pasó por distintas manos, fue descuidada, casi olvidada. Hoy, muchos la describen como una casa abandonada, cargada de simbolismo, el lugar donde murió la abuela de México, sin aplausos, sin cámaras, sin la multitud que durante décadas la había acompañado desde la butaca. Este espacio físico se ha convertido en una metáfora perfecta de su vida final, grande en historia, pequeña en compañía, rica en recuerdos, pobre en afecto presente. Después de la muerte de Sara García, ocurrida en 1980, la casa donde pasó sus últimos años quedó suspendida en una especie de limbo. No fue inmediatamente vendida, ni transformada en museo, ni protegida como patrimonio cultural. Simplemente quedó ahí, cerrada, silenciosa, olvidada. Con el paso del tiempo, aquella vivienda comenzó a adquirir un aura casi legendaria, no por su belleza arquitectónica, sino por lo que representaba, el final solitario de la mujer que simbolizó la familia mexicana. Durante los últimos años de vida de Sara García, la casa era ya un espacio cargado de melancolía. Tras su fallecimiento, esa sensación se intensificó. Los muebles permanecieron en su lugar durante un tiempo, como si alguien esperara su regreso. Fotografías, documentos y objetos personales quedaron encerrados entre paredes que ya no escuchaban voces. Pero pronto comenzaron los problemas. La propiedad no tenía un destino claro. No existía un plan institucional ni familiar para conservarla. A diferencia de otras figuras históricas, cuyo legado fue protegido por fundaciones o herederos organizados, el caso de Sara García quedó envuelto en incertidumbre legal y desinterés práctico. La casa empezó a deteriorarse lentamente. Goteras, humedad, grietas, puertas cerradas con candados oxidados. El jardín, antes cuidado con esmero, se volvió salvaje. La vivienda pasó de ser un hogar discreto a convertirse en una casa abandonada, visible para los vecinos y, con los años, para curiosos y periodistas. Resulta imposible no subrayar la contradicción. En la televisión, las películas de Sara García seguían transmitiéndose año tras año. Su rostro aparecía en celebraciones del cine clásico. Era recordada como la abuelita de México, un símbolo casi sagrado. Sin embargo, su casa real, la última que habitó, se caía a pedazos. Este contraste alimentó un debate silencioso pero persistente. ¿Cómo es posible que una figura tan influyente terminara con un legado material tan frágil? La respuesta no se limita al ámbito económico. Tiene que ver con la forma en que la industria cultural mexicana ha tratado históricamente a sus estrellas una vez que dejan de ser rentables. Y también con la ausencia de políticas claras para preservar espacios vinculados a la memoria artística. Con el paso de los años, la casa empezó a generar rumores. Algunos vecinos aseguraban que había sido saqueada en más de una ocasión. Otros hablaban de documentos valiosos desaparecidos, de fotografías inéditas, incluso de joyas que supuestamente pertenecieron a la actriz. Como ocurre con muchos lugares abandonados vinculados a figuras famosas, la realidad se mezcló con la leyenda. Se decía que por las noches la casa no estaba del todo vacía, que había luces, sombras, presencias. Más allá de lo supersticioso, lo cierto es que el abandono favoreció el deterioro y la pérdida de materiales que hoy tendrían un enorme valor histórico. Cada objeto perdido era una página arrancada de la historia del cine mexicano. Una de las preguntas más recurrentes entre historiadores y periodistas culturales ha sido por qué la casa de Sara García nunca fue transformada en museo o centro cultural.
En otros países, la vivienda de una figura comparable habría sido protegida casi de inmediato. Las razones son múltiples: falta de herederos directos con interés o recursos, problemas legales sobre la propiedad, escaso interés institucional en ese momento, la percepción de que el cine clásico ya no vendía. Así, la casa quedó atrapada entre la burocracia y el olvido. Cada año que pasaba hacía más difícil rescatarla. Restaurarla se volvía más costoso. Y la memoria material de la actriz se iba diluyendo. Más allá del caso específico, la casa abandonada de Sara García se convirtió en un símbolo incómodo. Representa a toda una generación de artistas que entregaron su vida al entretenimiento nacional sin garantías de un final digno. Actores y actrices que llenaron salas de cine, que definieron una identidad cultural, pero que envejecieron lejos del foco mediático y sin protección económica suficiente. La casa no es solo una construcción, es una metáfora de cómo el país recuerda y olvida. A lo largo de los años, surgieron intentos aislados por rescatar la casa, propuestas de asociaciones culturales, reportajes televisivos que denunciaban el abandono, llamados a las autoridades. Sin embargo, la mayoría de estas iniciativas no prosperaron. El tiempo ya había hecho su trabajo. La estructura estaba dañada, el entorno urbano había cambiado. Y la casa, como muchas memorias incómodas, resultaba más fácil de ignorar que de enfrentar. Hoy, cuando se habla de la casa donde murió Sara García, se habla de un lugar cargado de silencio. Un silencio que no es casual, sino consecuencia de decisiones y omisiones colectivas. No hay placa conmemorativa visible. No hay visitas guiadas. No hay un relato oficial. Solo queda la imagen de una casa vieja, cerrada, que guarda en sus muros la historia final de una mujer que dio todo por representar a los demás. Hablar del patrimonio de Sara García implica adentrarse en un terreno lleno de suposiciones, silencios documentales y contradicciones históricas. Durante décadas, el público asumió que una actriz tan famosa, tan presente en la vida cotidiana de los mexicanos, debía haber acumulado una fortuna considerable. Sin embargo, cuando se analizan los hechos con rigor periodístico, surge una pregunta incómoda y persistente. ¿Realmente fue rica Sara García? En el imaginario colectivo, la fama suele ir de la mano del dinero. Pero en el México de mediados del siglo XX, esa ecuación rara vez se cumplía. El sistema de producción cinematográfica de la llamada época de oro favorecía a estudios, productores y distribuidores, mientras que los actores, incluso los más reconocidos, trabajaban sin contratos a largo plazo, sin regalías por retransmisiones y sin protección social real. Sara García filmó más de 100 películas. Su rostro era garantía de éxito comercial. Aún así, la mayoría de sus pagos eran honorarios fijos, negociados proyecto por proyecto. No existía entonces un sistema de derechos residuales como el actual. Cada retransmisión posterior, cada emisión televisiva, no le generaba ingresos adicionales. En otras palabras, trabajó mucho, fue famosa, pero no necesariamente acumuló riqueza. El personaje que la inmortalizó, la abuela, fue también una jaula profesional. Si bien le aseguró continuidad laboral durante años, limitó su capacidad de negociar mejores condiciones. No era vista como una estrella glamorosa, sino como una figura funcional, casi institucional, del cine familiar. Esto tuvo consecuencias directas en su economía. Mientras otros actores diversificaban ingresos con teatro, radio, publicidad o negocios paralelos, Sara García permaneció fiel al cine. Y cuando el cine cambió, sus oportunidades se redujeron drásticamente. ¿Inversiones? ¿Propiedades? Lo que no aparece en los registros. Uno de los grandes interrogantes es si la actriz realizó inversiones significativas. No existen registros públicos sólidos que indiquen múltiples propiedades inmobiliarias, cuentas bancarias de gran volumen, empresas a su nombre, participación en negocios ajenos al cine. La casa donde murió, lejos de ser una mansión, era una propiedad modesta para alguien de su estatus cultural.
No hay evidencia de bienes de lujo, colecciones valiosas formalmente catalogadas, ni activos financieros importantes. Este vacío documental ha alimentado especulaciones, pero también apuntan a una realidad más simple y dura. Sara García vivió de su trabajo, sin construir una gran red patrimonial. En sus últimos años, los ingresos disminuyeron considerablemente. La actriz enfrentó problemas de salud propios de la edad, lo que implicó gastos médicos constantes. Sin una familia directa que compartiera responsabilidades económicas, estos costos recaían casi exclusivamente sobre ella. Además, la inflación y los cambios económicos de los años 70 en México erosionaron los ahorros de muchas personas mayores, especialmente aquellas sin asesoría financiera especializada. Así, la imagen de una actriz rica empezó a desmoronarse frente a una realidad mucho más frágil. Tras su muerte, circularon rumores sobre un supuesto testamento oculto o una fortuna no declarada. Algunos medios sensacionalistas insinuaron conflictos por herencias inexistentes. Sin embargo, investigaciones posteriores nunca confirmaron estas versiones. Lo que sí se sabe es que no dejó herederos directos. No tuvo hijos ni cónyuge. Esto complicó cualquier proceso sucesorio y contribuyó a la dispersión y pérdida de bienes personales, documentos y recuerdos. La ausencia de un testamento claro y ampliamente divulgado reforzó el misterio, pero no aportó pruebas de una gran riqueza. A menudo se compara a Sara García con estrellas contemporáneas de Hollywood, pero esta comparación ignora una diferencia fundamental. Los sistemas industriales eran radicalmente distintos. Mientras en Estados Unidos los actores sindicalizados podían construir fortunas a largo plazo, en México la mayoría dependía de la continuidad inmediata del trabajo. Sara García fue rica en reconocimiento, en impacto cultural, en permanencia simbólica, no necesariamente en dinero. Si se analiza su patrimonio desde una perspectiva más amplia, emerge una verdad contundente. Su mayor riqueza no fue material. Fue cultural, fue emocional, fue histórica. Sus películas siguen siendo emitidas décadas después de su muerte. Su figura sigue siendo referencia obligada en cualquier análisis del cine mexicano clásico. Su imagen forma parte del ADN cultural del país. Ese es un patrimonio que no aparece en balances bancarios, pero que tiene un valor incalculable. La falta de claridad sobre su patrimonio tuvo consecuencias prácticas. La casa quedó en el limbo. Objetos personales se dispersaron. Archivos potencialmente valiosos se perdieron. Y el país perdió la oportunidad de preservar de manera integral la memoria material de una de sus figuras más importantes. Todo esto no fue producto de una conspiración, sino de una combinación de desorganización, desinterés institucional y fragilidad personal. La muerte de Sara García no cerró su historia. La abrió a un nuevo capítulo, uno marcado por interpretaciones contradictorias, homenajes desiguales y una relectura crítica de su figura a la luz del tiempo. Si en vida fue un símbolo indiscutido, en la posteridad su legado se volvió terreno de debate, icono intocable o figura compleja atrapada por su época. Tras su fallecimiento, los homenajes no fueron inmediatos ni sistemáticos. Con los años, surgieron ciclos de cine, menciones conmemorativas en televisión y artículos retrospectivos que celebraban su contribución al cine nacional. Sin embargo, estos reconocimientos carecieron de continuidad institucional. No hubo un plan integral para preservar su legado material, archivo, casa, objetos, ni una narrativa oficial que abordara su vida con la complejidad que merecía. La televisión, principal difusora de su imagen póstuma, optó por el recuerdo cómodo, repetir sus películas más populares, reforzar el arquetipo de la abuela y evitar las aristas incómodas. El resultado fue una memoria selectiva, afectiva, pero parcial. La abuelita del cine terminó por ocultar a la artista. En la relectura mediática, el personaje se impuso a la biografía. Pocas veces se habló de sus decisiones profesionales, de los sacrificios físicos que asumió, de su carácter fuerte o de su soledad en la vejez. Esta reducción simbólica facilitó el consumo nostálgico,
pero empobreció el análisis histórico. Con el paso del tiempo, nuevas generaciones de críticos comenzaron a cuestionar esa simplificación. Surgieron textos y documentales que proponían mirar más allá del estereotipo y restituirle agencia. Entenderla como una mujer que navegó un sistema desigual, tomó decisiones estratégicas y pagó costos personales elevados. Otra línea de debate se centró en el mensaje de los personajes que interpretó. Para algunos, sus roles reforzaban valores conservadores: autoridad patriarcal, sacrificio femenino, obediencia familiar. Para otros, esos mismos personajes funcionaban como reflejo honesto de un México específico, con tensiones sociales reales. Esta discusión no es menor. Redefine el lugar de Sara García en la historia cultural. ¿Fue una reproductora de normas o una cronista involuntaria de su tiempo? La respuesta, como suele ocurrir, es ambigua. Su filmografía contiene ambas cosas, y su legado se enriquece cuando se acepta esa complejidad. En años recientes, la casa abandonada volvió al centro del relato. Reportajes y cápsulas televisivas la presentaron como metáfora del olvido, del trato a los ídolos envejecidos y de la fragilidad de la memoria cultural. La imagen de la vivienda deteriorada generó impacto emocional, pero también críticas. ¿Era un acto de denuncia o una explotación del abandono? La casa, convertida en icono visual, ayudó a reabrir la conversación sobre la preservación patrimonial. Sin embargo, también evidenció una tendencia mediática a sensacionalizar el deterioro sin ofrecer soluciones sostenidas. Paralelamente, académicos, cinéfilos y gestores culturales impulsaron una resignificación más profunda. Se propusieron lecturas pedagógicas de su obra, análisis de género, estudios de industria y contextos de producción. En estas miradas, Sara García deja de ser la abuela para convertirse en una profesional que entendió el mercado, construyó una marca y sobrevivió, a su manera, en un sistema adverso. Estas iniciativas, aunque menos visibles que la televisión, han sido cruciales para actualizar su legado y acercarlo a públicos jóvenes con herramientas críticas. A pesar de los esfuerzos aislados, persiste una carencia estructural: la falta de una política pública de memoria cinematográfica que articule homenajes, conservación y educación. Sin archivos centralizados robustos, ni protección de inmuebles significativos, la memoria depende del interés coyuntural de los medios. En este vacío, la figura de Sara García oscila entre el homenaje emotivo y el olvido material. Se la recuerda en pantalla, pero no siempre se la cuida en el mundo real. Releer a Sara García hoy implica reconciliar el mito con la verdad, aceptar que fue una figura amada y, al mismo tiempo, una mujer atravesada por contradicciones. Reconocer su impacto sin negar las sombras de un sistema que no supo acompañarla en el final. Este ejercicio no reduce su grandeza, la humaniza. Al llegar al final de esta investigación, la figura de Sara García se nos presenta con una claridad distinta a la del mito. Ya no es solo la abuela del cine mexicano, ni la estrella incuestionable de una época gloriosa. Es también el espejo de un sistema cultural que supo celebrarla en la cima, pero no acompañarla en el descenso. Materialmente, queda poco. La casa donde murió, durante años abandonada, simboliza la fragilidad del recuerdo cuando no existe una voluntad clara de preservación. Objetos personales, documentos, fotografías y archivos se dispersaron o desaparecieron. Parte de su historia material se perdió sin inventario ni resguardo. Sin embargo, queda algo esencial: su obra. Sus películas siguen circulando, se programan en ciclos de cine clásico y mantienen una vigencia emocional sorprendente. El público, nuevo y viejo, sigue reconociendo en sus personajes una fuerza narrativa que atraviesa generaciones. Ese capital simbólico es real, pero necesita curaduría, contexto y protección para no diluirse. La pérdida no es solo sentimental, es histórica. Sin archivos completos, se empobrece la investigación. Sin espacios físicos, se debilita la pedagogía cultural. Sin políticas de conservación, se repite el patrón del olvido.
La casa pudo haber sido un museo, un centro de estudio, un lugar de memoria viva. No lo fue. Esto importa porque la memoria cultural no se sostiene solo con emisiones televisivas. Requiere instituciones, recursos y decisiones. Cada objeto perdido es una oportunidad menos para comprender una época, una industria y una mujer que hizo historia. Aún hay margen de acción. La restauración, total o parcial, de espacios significativos, la digitalización sistemática de archivos fílmicos, la creación de programas educativos que contextualicen su obra y el apoyo a investigaciones críticas son pasos concretos y posibles. También es clave descentralizar el homenaje, llevar su cine a escuelas, cinetecas regionales, plataformas con contenidos contextualizados. No basta con mostrar, hay que explicar. No basta con recordar, hay que enseñar. Responsabilidad compartida. Estado, industria y sociedad. La preservación del legado de Sara García no es responsabilidad de una sola entidad. Es una tarea compartida, del Estado, que debe garantizar políticas culturales sostenidas, de la industria que se benefició de su imagen y su trabajo, de la sociedad, que la adoptó como símbolo y debe exigir memoria responsable. La cultura no se conserva por inercia, se cuida o se pierde. Releer a Sara García hoy implica mirarla con herramientas contemporáneas. Análisis de género, estudio de la industria, crítica de estereotipos, valoración del trabajo actoral. Implica aceptar que su grandeza convivió con limitaciones estructurales y decisiones personales difíciles. Esta relectura no disminuye su figura, la enriquece, la saca del pedestal rígido y la devuelve al terreno humano, donde la memoria es más honesta y duradera. La casa abandonada fue el punto de partida de esta historia, un lugar físico que condensó el olvido. El desafío ahora es cerrar el círculo y transformar ese símbolo en acción cultural. Que el final solitario no sea la última palabra. Que el patrimonio intangible, su obra, su influencia, se sostenga con acciones tangibles. Porque el verdadero legado no es una propiedad ni una cifra. Es la capacidad de una sociedad para aprender de su pasado y cuidar a quienes la construyeron. La historia de Sara García nos deja una lección incómoda y urgente. La fama no protege, la memoria no es automática, y la cultura exige compromiso. Honrarla hoy no es repetir su imagen, es hacer lo que no se hizo a tiempo. Si algo queda claro tras este recorrido en 5 capítulos, es que la casa vacía no debe ser el último símbolo. El legado de Sara García merece estar habitado, comprendido y transmitido. Porque una nación que cuida su memoria, se cuida a sí misma.